Yo soy Rix y les doy la bienvenida al Falso 9. En el mundo, así como en el deporte, a veces es vital poner tus esperanzas en algo intangible. Alguna fuerza sobrenatural que te ayude o al menos te orienten a llevar un encuentro y por lo tanto ganarlo. En el fútbol esto normalmente lo conocemos como cábala. Pero, ¿qué es una cábala? Según la Real Academia de la Lengua Española, una cábala es un cálculo supersticioso para adivinar algo. Como vemos, igual sigue conociéndose como algo intangible. A veces las cábalas van de creencias meramente religiosas o a veces de creencias más personales. Y esto conforme pasa el tiempo se vuelve algo más común por lo que se sigue creyendo en dicha cábala. Y por eso vamos a explorar unas de tantas que existen en el mundo del fútbol. Una cábala bastante conocida es la de entrar al campo de juego pisando con el pie derecho. Esto es incluso algo que se ve constantemente en los jugadores en todo el mundo del fútbol, que al emprender su carrera hacia el campo cambian su caminado con el fin de pisar primero con el dicho pie. Esto es algo que siempre replicó Ronaldo Nazario o incluso Roberto Carlos, y más en la actualidad Cristiano Ronaldo. Jugadores que siempre trataron de pisar con el pie derecho a la hora de entrar al campo de juego, esto siempre y cuando fuera para entrenamientos o incluso para un partido de fútbol. Eso sí, la más conocida sin dudas para todo el mundo es la de tocar la copa o no tocar la copa, esto principalmente y claramente en las finales. Dicha cábala consiste en que un jugador no debe de tocar la copa a la hora de entrar al campo de juego o de lo contrario perderá la final del torneo. Casos de estos hay muchos, bastantes. Gattuso en el Milagro de Estambul del año 2005, Timoshuk en la final de Champions de 2012 entre Bayern Múnich y Chelsea, Dimitri Payet en la final de Europa League entre Marsella y Atlético de Madrid en el 2018, por mencionar algunos de muchos casos que han sufrido este mal destino. Obviamente hay jugadores que han tocado la copa y la han ganado, pero incluso esos son menos. Pero por lo tanto, los jugadores tratan de no hacerlo, de no tocar la copa para que esta mala suerte no les llegue a su equipo. Una que no era tan conocida pero resaltó en algún momento fue la de llevar ropa interior azul a un partido de fútbol. Una que incluso se suele usar en el día a día, digamos para ir a hacer un examen y ese tipo de cosas. Esta fue una práctica que el portero René Higuita comenzó a usar a partir de los años 80 y que si bien no fue una cábala muy famosa, muchos futbolistas la adoptaron para tener resultados importantes, porque suelen asociar el color azul con la buena suerte o no lo sé, díganme ustedes. No desperdiciar tiros fue una que los delanteros usaron bastante. Esto lo explicaba el inglés Gary Lineker, quien no disparaba a portería en los entrenamientos o calentamientos prepartido, porque pensaba que esto podía reducirle las posibilidades de anotar un gol en el partido. Hugo Sánchez, delantero mexicano, era un jugador que también aplicaba esta cábala a su favor y que según él funcionaba perfectamente. Como mencionamos, la religión es bastante usual en estos asuntos y es normal ver que futbolistas se encomienden a su Dios antes de un partido o entrando de cambio, algo que se le vio en todos sus juegos a Javier Chicharito Hernández, que antes de iniciar un partido se arrodillaba en el medio del campo y rezaba brevemente. Cuando le tocaba entrar de cambio, él simplemente tallaba una cruz en el césped antes de entrar y esto le otorgaba la suerte necesaria. Hablando de fútbol mexicano, hubo una muy curiosa donde el técnico argentino Javier Torrente mantuvo una racha invicta de 11 partidos con el León. Su cábala, haber usado la misma camisa con la que hizo su debut en todos esos juegos. Una vez que perdió dicha racha de partidos invictos, dejó de usarla, pero por 11 partidos vimos la misma imagen del técnico usando la misma camiseta. Una muy curiosa, por ejemplo, fue la de Raymond Domenech, ex técnico de Francia, que según datos alineaba a sus jugadores en base a lo que lo decían los horóscopos, ya que él era un estudioso del tema astrológico. Curiosamente, su selección fue un desastre en Sudáfrica 2010, y no solo hablando de temas futbolísticos, sino también del tema grupal. Domenech hizo lo que quiso con Francia y al final su selección será recordada como una de las peores. En algunos casos hay jugadores que apuestan a cábalas curiosas como salir del campo antes que todos sus compañeros, caso de Pipo Inzaghi, o en muchos otros salir después de todos. Esto es algo que a veces funciona en grupo o a veces en lo individual, pero no sabemos si muchos futbolistas suelen adoptarlo. Y bueno amigos, estas son algunas de muchas cábalas en el mundo del fútbol.
Cabe destacar que algunas ya son parte del día a día de los futbolistas y se usan casi para toda la vida. O en el caso como Javier Torrente, es algo que te funciona de momento y cuando deje de funcionar se cambia de cábala. ¿Ustedes tienen o conocen alguna cábala fuera de lo común o que sea diferente a las que vimos en este video? Si es así, déjenla en los comentarios y tal vez saquemos cábalas para muchos otros videos. Con esto yo me despido, les ha hablado Rix, nos vemos.